Bueno, estamos entonces, hoy vamos a continuar con el tema, estamos todavía dentro del tema cuerpo de gloria, cuerpo glorificado. Recordarles que estamos mirando, estamos mirando algunos pasajes, todavía estamos en ese estado en qué pasa cuando la persona muere, todavía estamos ubicados ahí. Hemos venido dando unas pautas bíblicas para mirar que después de la muerte, entonces no hay vida, ¿sí? Hablando con respecto a que el alma de la persona no queda por ahí suelta o tampoco va a un lugar previo de sufrimiento. Ya miramos también lo que fue la parábola del rico y Lázaro. Y estamos aquí mirando algunos pasajes bíblicos, como lo vimos en el tema anterior, qué pasó con Elías, qué pasó con Enoch, qué pasó, hoy vamos a mirar el caso de Samuel, estaremos mirando otros textos, ¿sí? Estos son los personajes, bueno, como más fuertes, ¿no? Que en el caso de Enoch, en el caso de Elías, en el caso de Samuel, que hoy vamos a mirarlo, y otros pasajes, como les decía anteriormente, que algunos entonces los han tomado para dar una enseñanza o crear una doctrina bíblica, pero que no tiene un fundamento en la misma palabra. Así que entonces vamos hoy a mirar entonces el caso de Samuel, ¿sí? Porque aquí entonces, mirando un poquitico como ese preámbulo, recuerden que Saúl se fue y entonces allí comenzó acudió a una divina, le pidió el favor a esa divina que invocara el espíritu de Samuel. Allí hay una aparición. Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a mirar si el tiempo nos da para hoy poder entonces mirar otros pasajes adicionales. Y si no, pues entonces ahí lo importante es poder ir entendiendo cada una de las partes, ¿no? Entonces, entonces en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, nos encontramos entonces ya en el último tiempo de la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Para ese entonces, David ya pues había sido escogido por Dios para ser rey, lo que pues el monarca que estaba en el cargo pues no le resultó algo simpático en el caso de Saúl, ¿no? Por lo que indicó entonces allí generó o comenzó una persecución contra este joven, David. Su desobediencia entonces a Saúl, pues lo había hecho que se apartara el Señor de él por completo. Recuerden que Saúl está en la desobediencia, en el acto que él comete allí cuando el Señor entonces le manda que mate a todos los ejércitos. eh, y Saúl pues no hace caso, también el ganado, también allí los bueyes, él se guarda cosas para sacrificarla al Señor. Así que entonces hay una desobediencia allí, cuando entonces esto lleva a que el Señor se aparte totalmente de Saúl. Y mientras pues David se refugiaba entonces entre los pueblos filisteos, entonces allí pues se da un incidente o un nuevo incidente en la vida de Saúl, que aparentemente entonces Samuel, que acababa de morir, no llevaba mucho de muerto, vuelve entonces en forma de espíritu para hablarle a Saúl. La gran pregunta de todo esto es, bueno, ¿qué pasó en la casa de la adivina? ¿Sí? ¿Realmente apareció Samuel? ¿Podemos invocar espíritus de gente muerta? Así que entonces vamos a analizar algunas cosas aquí para entonces mirar qué es lo que la palabra del Señor dice. Vamos a ubicarnos allí eh, en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Sí, primer libro de Samuel, capítulo 28. Yo le invito para que usted se ubique allí y vamos a leer este pasaje desde el versículo 4 hasta el versículo 19. Mire lo que dice, bueno, desde el versículo 3 vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Yo quiero que usted tome su Biblia, la abra
Si tenga allí entonces un lapicero, pueda subrayar algunas cosas que vamos entonces a analizar en este pasaje. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. O sea que mire que Samuel muere, está muerto, lo sepultan, ¿cierto? Está en el Seol, está allí en el sepulcro. Y dice la palabra, sigue diciendo, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Eso lo hizo Saúl cuando estaba en ese temor a Dios, ¿no? Todavía estaba en amistad con Dios. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Tenga muy en cuenta eso. Saúl, y si quiere usted allí en su Biblia, subráyelo, o sea, esa expresión que está entonces en el versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le contestó, no le respondió. Había formas que el Señor respondía a veces por sueños, ¿sí? Pero mire que aquí nos muestra todos los medios por los cuales el Señor, ¿sí? Jehová Dios le podía contestar a a Saúl, pero no le contestó. Dice la palabra que ni por sueños, ¿sí? Ni por Urim, ya vamos a mirar qué es el Urim, ni por profetas. Así que mire que el Señor no le contestó por los medios que podía contestarle, no le contestó. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Mire mire los errores que comete una persona cuando se aparta del Señor, va siempre de caída. Entonces, búsqueme una mujer, le dice a sus criados, buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Mire que la mujer, siendo adivina, y Saúl estando disfrazado, la mujer no lo reconoce de entrada, ¿sí? No le dice, no, usted es Saúl. No, pero mire lo que ella dice. Entonces dice él, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Imagínese, imagínese usted una persona conocedora del Señor yendo a una divina en este tiempo y que le digan en el nombre de Jesús, yo te digo que me adivines. O sea, algo bastante contrario, ¿verdad? La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Mire que ella lo reconoce hasta cuando allí entonces hay una aparición. Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Mire que es Saúl el que entiende que es Samuel. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, esta es una expresión que a muchos entonces les dice que les hace entonces pensar que sí es Samuel. Y entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde, mas ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David.
como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces termina diciendo el versículo 20, vamos a mirar hasta ahí. Entonces Saúl cayó en tierra, cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces, mire, aquí hay un panorama bastante interesante, ¿sí? Bastante interesante que lo vamos a ir mirando y analizando poco a poco. Así que entonces, en primer lugar, este pasaje nos muestra la situación espiritual desesperante en la que se encontraba Saúl, ¿sí? Por eso aquí hay una pregunta entonces que tenemos en pantalla y ¿fue Samuel el que se le apareció a Saúl? Esa es la pregunta entonces principal, ¿no? Entonces mire que en primer lugar tenemos que mirar que este pasaje nos muestra la situación espiritual desesperante en la que se encontraba Saúl. Tuvo miedo del ejército enemigo, aun cuando ya había participado en muchas batallas, ya ni siquiera confiaba en que Dios le podía llegar a dar la victoria a su pueblo, tal como había hecho entonces en tantas otras situaciones. Allí pues, antes de ese tiempo, pues Saúl entonces había vencido, había salido victorioso, pero en este tiempo él se sentía que no tenía el respaldo de Dios. Entonces mire que Saúl quiso consultar al Señor para ver qué hacer, ¿sí? Pero ya la Biblia nos muestra que el Señor ya se había apartado de él, ¿sí? Por lo que no le respondió por ninguno de los medios habituales, ni por sueños, ni por Urim. Urim era un instrumento, posiblemente como una piedrita, que el sumo sacerdote llevaba y que permitía conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Era un instrumento bastante llamativo. Y también, entonces, por los profetas eran como esos tres medios, sueños, el instrumento del Urim y profetas que el Señor entonces allí podía responder, pero por ninguno de ellos le responde. Entonces Saúl no tuvo otra mejor idea, sino que acudir a los adivinos, aun cuando entonces los había expulsado del reino, ¿sí? Como lo dice entonces allí en el versículo 3. Así que entonces, como no quería que la mujer de Endor pensara que él se dirigía a ella para apresarla por la ilegalidad de lo que ella estaba haciendo, y como Saúl había aprobado la ley de que echar de la tierra a todos los evocadores y a todos los adivinos y bueno, todos ellos. Entonces Saúl se acude a ella disfrazado, ¿sí? Acompañado pues solamente de dos personas. Inmediatamente entonces la adivina pues actúa como si no lo hubiera reconocido, ¿sí? Allí entonces vemos eso en el pasaje, ¿no? Que la mujer no lo reconoce de entrada y la realidad entonces es que todos conocían a Saúl, ¿sí? Así entonces, porque era muy distinguido Saúl en la tierra de Israel. Entonces era muy distinguido porque Saúl tenía un físico particularmente llamativo que no podía ocultarse con ningún disfraz. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Mire el físico que tenía Saúl. Y por eso entonces es bastante interesante analizar esto. Dice, dice el versículo 1 de primer libro de Samuel, capítulo 9, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que mire que Saúl tenía un físico bastante particular, ¿no? Y también llamativo. Entonces era bastante alto, ¿sí? Y entonces
era algo que caracterizaba a Saúl. Por eso entonces, pues era algo bastante difícil que él se pudiera ocultar, pues a través de un disfraz. También entonces vamos aquí a mirar unas evidencias a favor de que el espíritu entonces fuera Samuel. Vamos a mirar unos pro, vamos a mirar unos contra y al final haremos entonces una conclusión. Entonces, entonces aquí hablando de algunas evidencias a favor de que fuera Samuel el espíritu, entonces el espíritu aparece sin que la divina hiciera nada, ¿sí? Eso es lo primero que vemos ahí, ¿no? Que entonces el espíritu aparece sin que la divina hiciera allí algo. La descripción que hace la divina, pues bien, podría corresponder a Samuel, como las descripciones que le da, ¿verdad? Podríamos decir entonces que la descripción de lo que ella ve pudiera entonces encajar con Samuel. La divina se sorprende por la aparición. Es algo también muy importante tenerlo en cuenta. Ella se sorprende, ¿sí? Entonces, por la aparición. Y entonces allí entonces, pues ese espíritu que aparece profetiza con exactitud la derrota de las fuerzas de Israel contra los filisteos, así como también entonces que iba a morir Saúl y sus hijos. Es algo que entonces allí el espíritu acerta. Vamos, esas son como las evidencias de que, a favor, ¿no? De que el espíritu entonces fuera Samuel. Algunas evidencias en contra de que fuera el espíritu entonces de Samuel. Entonces tenemos que mirar como primer lugar que si Dios no respondió por medio de sueños, ni por Urim, ni por profetas, ¿por qué el Señor usaría un medio como el espiritismo para hablarle a Saúl? ¿Sí? Si Dios no habló por medio de los profetas, que tenía profetas ahí para usarlos, ¿por qué usaría entonces a un profeta muerto? ¿Sí? Cuando entonces la palabra del Señor expresa que los muertos ya nada saben, ¿sí? Y fue el mismo Señor el que expresó esa palabra a través de Salomón. Así que entonces, mire, lo primero que tenemos que mirar, entonces, si Dios no respondió por sueños, por Urim o por profetas, ¿por qué usaría entonces un medio como el espiritismo? ¿Sí? Cuando Dios a él no le agrada eso. Entonces, eso es para tener en cuenta ahí como en contra, ¿no? Como segundo punto, decir que la mujer ve a un hombre anciano con un manto, ¿sí? Pero Saúl no lo ve. La que lo ve es la divina, Saúl no. Entonces, y entonces, pues, mire que allí Saúl es el que supone, ¿sí? Que ese hombre es Samuel, ¿sí? Y al suponerlo, pues la divina entonces también, pues ella hace lo mismo. Así que entonces allí hay una suposición, no hay una identificación, ¿sí? Que el escritor entonces escribe entonces y Samuel dijo, pero eso no es una evidencia de que el espíritu entonces sea Samuel. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, en contra. La información entonces, como tercer punto, la información dada por el espíritu ya había sido suministrada por Samuel en vida. Es otro punto en contra. Lo vamos a analizar, lo vamos a mirar. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a mirar allí algunas cosas. Versículo 1 al 35. Mire lo que allí entonces Samuel le dice a Saúl en vida, que es lo mismo que allí suministra el espíritu, ¿sí? A Saúl, ¿no? Entonces dice, después Samuel dijo a Saúl, aquí Samuel está en vida, ¿no? Recuerde eso. Primer libro de Samuel, capítulo 15, yo le invito para que usted abra su Biblia, versículo 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid de entre
los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, mire lo que dice acá, mire la palabra que viene del Señor a Samuel, y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Entonces sigue diciendo, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo entonces tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, mire lo que le dice Samuel en vida, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la abstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Así que entonces mire lo que ahí le declara
mire lo que le declara Samuel a Saúl, ¿no? Ya entonces en los siguientes versos del siguiente capítulo, entonces ya ahí encontramos otras cosas muy importantes. Mire lo que dice, vamos a leer los primeros 13 versos. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine este sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaías Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que entonces mire que aquí está la información, toda la información que entonces el Espíritu ya le suministra allí entonces a Saúl, que ya había sido suministrada por Samuel en vida. Entonces, eso es otro punto en contra de que no era Samuel, el espíritu que se le apareció a Saúl. La palabra entonces, allí entonces ahí en primer libro de Samuel, entonces la palabra entonces que aparece ahí mañana, ¿sí? Es en realidad marchar, que significa mañana, venir, diferido al día siguiente, en lo sucesivo, ¿no? Es decir, entonces que en ese pasaje, cuando el Espíritu le dice, ¿sí? Hace referencia al mañana, entonces este pasaje hace referencia en lo sucesivo, por lo que no define un día exacto para la muerte de Saúl y sus hijos, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esa expresión, porque algunos entonces lo dan entonces como algo entonces que dio una fecha, cuando ahí no se da fecha de la muerte de Saúl, ni tampoco de la muerte de sus hijos. Habla entonces de un mañana, que ese mañana entonces significa entonces venir diferido al día siguiente, en lo sucesivo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, es muy importante entonces mirar que la adivinación es pecado. Samuel lo dijo en vida, lo acabamos de leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Entonces allí Samuel muestra que la adivinación es entonces pecado de rebelión. En Deuteronomios capítulo 18, versículo 10, entonces dice allí algo muy importante, hablando de que la adivinación es pecado. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero. Es muy importante, entonces, mire que el Señor no está entonces de acuerdo con esto, porque esto pues es un ejercicio del reino de las tinieblas. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, entonces Samuel expresa y dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría.
Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y es importante entonces que el Señor entonces no usaría entonces este medio de adivinación para hablarle a Saúl, teniendo entonces el instrumento del sueño, el instrumento del Urim y el instrumento de los profetas. Entonces el hecho de que el Espíritu diga, estaréis conmigo tú y tus hijos, hace referencia, esa expresión hace referencia a que Saúl pues ya estaba destinado a morir, ¿sí? Eso ya era algo lógico. Al desecharlo el Señor, pues lo que le esperaba era entonces que él muriera. Entonces, allí hace referencia a eso, a que Saúl iba a morir. Pero esto no es propio entonces de Samuel, ya que entonces el Señor pues no aprueba esta práctica o no es propio de ese espíritu, ya que el Señor pues no aprueba esta práctica. Como si entonces sería tremendo que su pastor le dijera, hermano, vaya y consulte a una divina a ver qué le dice. Si el Señor no le responde por la oración, a través del pastor o a través de su palabra, pues busque una divina. Sería algo como ilógico, ¿verdad? Solamente allí entonces un ejemplo. No lo vayan a hacer. El mago Houdini en sus tiempos dijo que él podía duplicar un 95%. Esto es algo, un dato muy importante. Entonces, para mirar cómo actúa el reino de las tinieblas. Entonces, este mago, pues en sus tiempos dijo que él podía duplicar un 95% de todos los llamados actos sobrenaturales que el espiritismo entonces alegaba poder hacer y que aparentemente hacía. Entonces, eh, él considera que un 99% de eso pues es un fraude, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué diremos del resto? Entonces, mire que es muy importante mirar que si un mago reconoce que eso es algo que ellos juegan con la mente y tienen allí también participación de espíritus del reino de las tinieblas para hacer allí, para engañar a la gente, entonces imagínense lo que allí estaba sucediendo entonces en este momento con Saúl, la divina y el espíritu que aparece. Entonces, bueno, creemos entonces que lo que ocurrió entonces en Endor fue algo sobrenatural, pero no creemos que Dios tuviera algo que ver con ello, o así, pues pienso yo, ¿sí? Entonces sí creemos que, y creo que allí en Endor pues ocurrió algo sobrenatural, pero no creo, ¿sí? Que Dios tuviera algo que ver con ello. Claro que también entonces hay otro factor que ayuda a explicar algo de lo que ocurre en estos casos, y se trata entonces del deseo irresistible de los familiares de comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Hay personas que han utilizado entonces la tabla Ouija y allí entonces les pregunta y hay un espíritu allí que está entonces haciéndose pasar, porque los espíritus, haciendo referencia entonces a los ángeles, en este caso los demonios, que son de los ángeles del reino de las tinieblas, los que están entonces allí pues llenos de maldad, de engaño, entonces ellos suplantan identidad, porque recuerda entonces que la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre, dice lo siguiente, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Tanto se tiende a olvidar como su propia memoria no está activa. O sea, que ellos donde están como un sueño profundo, como lo mirábamos anteriormente. Entonces dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que entonces es muy importante mirar cómo el enemigo allí pues juega, ¿no? Con el desespero también de las personas. En este caso de Saúl y pues así también de muchos familiares de personas que han fallecido. Entonces, para llegar a una conclusión definitiva, vamos a analizar entonces el pasaje a la luz de las evidencias que fuimos entonces allí pues viendo, tanto a favor como en contra. Entonces, lo primero que encontramos es que la mujer dijo, ¿a quién debo hacerle subir? Hace una pregunta. Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Sí, usted es Saúl. Entonces, mire que la Biblia no nos indica que la mujer haya hecho algo para ver entonces al espíritu frente a ella.
Puede ser que Saúl lo haya nombrado y apareció de inmediato, puede ser. O puede ser que haya ocurrido entonces algunas cosas en medio que no fueron registradas por el escritor, no lo sabemos. Eso sí, pues ya sería algo de solamente como suponer, ¿no? Pero no sabemos. Entonces, tenemos que mirar que luego entonces debemos mirar que solo la mujer vio la figura, ¿sí? De este espíritu que aparece, que es entonces es el supuesto Samuel, ¿no? Al ver la figura entonces clamó a gran voz y allí la mujer entonces se asustó por lo que ella veía. Esto puede entonces tener dos fundamentos. Primero, o se asustó realmente porque lo que ella hacía era una farsa y se sorprendió por ver a un espíritu, ¿sí? Que esta es la opción que es la opción entonces que más tiene sentido, como iremos viendo, ¿sí? O fingió ver un espíritu cuando en realidad no había visto nada. Pueden haber esas dos opciones, ¿sí? O se asustó porque ella lo que hacía entonces era una farsa y se sorprendió al ver un espíritu, o fingió ver un espíritu cuando en realidad no había visto nada. Entonces la mujer repentinamente reconoce a Saúl. ¿Sí? ¿Cómo lo reconoció? Porque, como dijimos antes, todos conocían a Saúl y su físico pues no podía ser ocultado con facilidad. ¿Sí? Él era entonces el hombre que la quería echar a ella de toda la tierra de Israel, inclusive entonces hasta apresaba, pero entonces, ¿cómo no lo iba a conocer? Como dijimos, entonces la divina se estaba haciendo allí, pues pudiéramos decir que la divina estaba como tratando de sobrellevar la situación para no poder entonces o no llegar a caer en una situación apremiante con el rey, que todavía pues Saúl se consideraba como rey. Entonces, mire lo que sigue expresando. No temas, le dice Saúl, no temas. ¿Pero qué ves? Le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Sí, hay otras expresiones que dice, veo dioses subiendo de la tierra, que suben de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Le dice Saúl a la mujer. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supuso, ¿sí? Saúl supo, ahí él supone que era Samuel. E inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces, una vez más, Saúl no veía nada, sino que a lo largo entonces de toda esta charla, entonces la mujer va a pasar a ser la interlocutora o la mediadora entre el rey y el espíritu que se presentó, ¿sí? Y la divina entonces indica que un ser divino está subiendo de la tierra. Sin dudas, entonces, sabemos que Samuel fue un gran hombre de Dios, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿divino? Entonces, sería que Samuel entonces fue un ser divino. Entonces, eso es una pregunta para hacernos. Sí, entonces, sí tiene como sentido, ¿no? Que subiera de la tierra o que subía de la tierra porque el profeta se encontraba entonces en el Seol, allí en el sepulcro, en ese momento, ya él había fallecido. El problema con esto entonces es que Lucas allí nos expresa entonces que dentro de la voluntad del Señor, ¿sí? A Dios, pues no está dentro de la voluntad del Señor que los muertos aparezcan en la tierra, porque recuerde que para dar testimonio a los vivos, recuerde que el mismo Señor Jesucristo le dice allí entonces en el relato, en la parábola, le dice, el rico dice, no, pues permite que yo vaya y les testifique allí, o permite que el mendigo vaya, Lázaro vaya y les testifique a mis familiares. Y entonces le dice el Señor, ahí haciendo entonces el rol de Abraham, hablándoles a través de esa figura, como lo veíamos, le dice, no, Abraham le responde y le dice, no, allí a los profetas y a Moisés tienen, a ellos óiganlos. Entonces mire que dentro de la voluntad del Señor no está que los muertos vayan, ¿sí? Salgan, ¿sí? Nuevamente para poder entonces hablar allí algo a favor de lo que la palabra ya dice. A mí a veces me da risa, y perdónenme la expresión, no quiero ser grosero y ni tampoco quiero adquirir a nadie. Pero a mí a veces me da risa que hay hermanos, ¿sí? Que por ejemplo entonces muere alguien y volvió a la vida y entonces sale con un poco de cosas
que la Biblia ya dice, ¿sí? Y la gente entonces se asombra y dice, uy, wow, mire lo que dijo, y mejor dicho, y la gente hasta llora, y mejor dicho, suceden muchas cosas cuando la palabra ya lo dice. Entonces, si yo me paro en un escenario, entonces yo porque no he muerto y vuelto a la vida, entonces nadie me pone cuidado. No, hermano. Tenemos que, y por eso entonces es que el ser humano es fácil de que el enemigo lo engañe. ¿Sí? Imagínense que se levantara un hombre y dijera entonces un poco de cosas que van en contra de la enseñanza bíblica y usted entonces dice, uy, no, creámosle a él. No, hermano, tenemos que tener mucha seriedad en esto y también tenemos que tener mucha madurez en esto. Nosotros ya, bueno, dice Pablo, cuando era niño se pensaba de pronto de una manera espiritualmente, cuando éramos niños espirituales, pero a medida que vamos creciendo, vamos allí obteniendo una madurez a través de la palabra, un carácter de Cristo y dentro de la voluntad y el carácter del Señor Jesús no está que los muertos testifiquen a los vivos ni a través de mucho menos en el alma, porque recuerde que el ser funciona es espíritu, alma y cuerpo. Si el espíritu sale del cuerpo, hermano, el alma queda inerte. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Entonces por ello, entonces Samuel pues no podía haber salido del Seol. ¿Por qué? Porque él tendría que haber resucitado. Para poder hablarle a Saúl tenía que haber resucitado, pero no lo hizo. ¿Sí? Entonces pudiéramos decir, bueno, fue una visión, sí, pero no la vio Saúl, la vio una divina. ¿Y será que el Señor está en su voluntad agradado de que la divina sea el instrumento para él hablarle a Saúl en ese momento? No, eso es un rotundo no. Así que entonces la mujer da una descripción general sobre la figura que está viendo, ¿sí? Eso es lo que la mujer hace. Samuel recorría todo Israel en ese tiempo de su reinado, por lo que también entonces era conocido por todos, ¿sí? Allí entonces Samuel pues recorrió todo Israel en su ministerio y pues era alguien, una figura reconocida por todos. Ella sabía entonces cómo describirlo para engañar a Saúl, porque recuerde que Saúl le expresa que quiere entonces que le haga subidas a Samuel y entonces allí pues la mujer teniendo conocimiento del profeta, entonces allí pues lo describe, pero y sabe cómo describirlo para poder entonces allí engañar a Saúl. Pero una vez más, Saúl pues nunca llegó a ver el espíritu. Es muy importante tener eso en cuenta. Saúl nunca llega a verlo. Saúl se postra ante los pies del espíritu, ¿sí? Y yo pregunto, ¿debemos postrarnos ante los espíritus o debemos postrarnos solo ante Dios? Recuerde que un ángel, un espíritu, un ángel se le aparece a Juan. En Apocalipsis está registrado este evento y entonces Juan se postra, ¿no? Hace lo mismo que aquí hace Saúl. Entonces Juan se postra ante el ángel y el ángel sabe que le responde porque el ángel era enviado de Dios. ¿Sabe qué le dice ese espíritu? Le dice a Juan, le dice Juan, no te inclines ante mí, levántate porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿será que al él postrarse, ¿sí? Si ese espíritu era de Dios, ¿usted cree que no le había dicho lo mismo? Claro que le habría dicho lo mismo. Le habría dicho, Saúl, no te postres ante mí, adora a Dios, ¿sí? Pero no lo hizo, ¿sí? Ni en ningún momento entonces allí se ve que el espíritu le diga a la divina, dígale que se levante y que no me adore. No, no pasa eso. Así que entonces Saúl estaba totalmente perdido. Entonces mire lo que Samuel dijo a Saúl. ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. En principio pareciera como que el espíritu fue obligado a subir. Pareciera eso, según la narrativa, ¿verdad? Pareciera que el espíritu fue obligado a subir. Estaba entonces allí tranquilo, pero tuvo que salir del Seol porque alguien lo hizo, ¿sí? Lo hizo subir. Entonces la realidad es que ni la mujer ni nadie tiene el poder para sacar a alguien del reino de los muertos, ¿sí? Nadie, solo Dios lo puede hacer. Por eso, mire que cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, entonces le dice, Lázaro, levántate y ven fuera. Y yo pregunto, ¿Lázaro salió en espíritu, en alma o salió en su ser?
salió en su ser, ¿cierto? Salió allí. Incluso entonces el Señor manda y le dice a los discípulos que le desaten porque él estaba vendado. Así que entonces mire que solamente el Señor tiene poder, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, ¿sí? Así que entonces ningún ser humano tiene entonces el poder para hacer entonces o sacar a alguien del reino de los muertos. Solo Dios lo puede hacer. Si en algún momento el Señor me fuera a usar a mí para levantar un muerto, tendría que el Señor hacer algo especial en uno para uno poder sentir que el Señor lo va a levantar, ¿sí? Entonces, pero eso es algo cuando el Señor lo decide hacer, pero no es porque yo, David Bernal, entonces para ganar fama, entonces voy a levantar un muerto. No, me puedo quedar todo el día ya clamando, pero si no es la voluntad del Señor. Entonces, mire que es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, Saúl describe sus penas en ese pasaje que leímos, en este versículo, Saúl describe sus penas y sus preocupaciones. Yo espero que usted allí tenga su Biblia y vaya entonces mirando versículo por versículo que vamos aquí analizando. Entonces, Saúl describe sus penas aquí y sus preocupaciones. Dice que Dios no le ha respondido por profetas ni por sueños. Entonces, la pregunta la pregunta entonces sería, ¿por qué entonces no acude a otro profeta? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no acude a otros profetas? Entonces, allí Samuel, en el siguiente versículo, Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. Le pregunta eso el espíritu a Saúl, ¿no? El Señor entonces, allí sigue diciendo, el Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste a la voz del Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho esto hoy. En este caso, entonces, el Espíritu no hace más que repetir cosas que Samuel ya le había dicho a Saúl mientras estaba vivo. Eso lo leímos en primer libro de Samuel capítulo 15. Entonces, no hay nada nuevo en ese mensaje, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo. Entonces, además, entonces sigue diciendo allí, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. A ese mañana entonces les decía que hace entonces allí referencia a una secuencia, ¿no? Pero no da una fecha como tal. Entonces, ciertamente el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Así que entonces ya estaba claro que para ese entonces que tanto Saúl como Israel caerían frente a los filisteos por su desobediencia. Recuerde que Jesús dijo tiempo después, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, como vimos, la frase mañana representa entonces un de ahora en adelante, ¿sí? Representa eso, de ahora, un de ahora en adelante. Una vez más, entonces, pues no hay nada nuevo en esto. La frase entonces que deja bien claro que no era Samuel, entonces el que hablaba es, tú y tus hijos estarán conmigo. Está claro que Samuel fue justo y Jonatán también lo fue, pero no hay forma alguna que Saúl, ¿sí? Un hombre rechazado por Dios, estuviera con ellos, ¿sí? Entonces no habría forma. Por eso entonces allí nos damos cuenta que definitivamente entonces no él no era Samuel, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces no hay forma alguna que Saúl, ¿sí? Un hombre rechazado por Dios, entonces estuviera también esperando lo mismo que Samuel, lo mismo que Jonatán y lo mismo que entonces todos los justos, porque Saúl no estará entonces allí por lo que la palabra declara que el Señor se apartó de él. Entonces esto nos permite decir que Saúl no estará entonces participando de la resurrección de los justos. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, Saúl, un hombre rechazado por Dios, no estaría entonces estando en esa situación o en ese mismo esperar como lo estaba Saúl o aún pues su hijo Jonatán. Entonces mire que la conclusión final ya aquí, terminando entonces el caso de Saúl, entonces a partir de todo este análisis es que en Endor se dio un evento sobrenatural, sí se da un evento sobrenatural, pero no porque haya aparecido verdaderamente Samuel, sino porque quien se apareció fue allí un demonio, ¿sí? Un espíritu de las tinieblas, haciéndose pasar por él, ¿sí? Pudiéramos decir eso. Dos,
también dijimos que pudiera ser que la adivina estuviera allí pues tratando de simular esa actividad para que su vida no corriera riesgo frente a Saúl, que era todavía entonces el rey sobre Israel. Ahí entonces hay esas dos. Usted elija con cuál se queda. Pero lo definitivo es que no, entonces era el espíritu de Samuel. Entonces mire que estos seres no son omnipresentes, ¿sí? Ni omniscientes. Los espíritus entonces no son omniscientes ni omnipresentes, pero sí son experimentados, ¿sí? ¿Para qué? Para engañar, porque eso dice la palabra, ¿no? Que él vino a engañar, vino a robar, vino a matar, vino a destruir, vino entonces a reinar sobre la humanidad. Entonces, ellos, pues los espíritus, recuerden que dentro de ese arsenal, entonces hay gobernadores, hay potestades, hay principados, y pues ellos sí tienen una información del desarrollo de la vida nuestra. Ellos sí tienen una información del desarrollo de nuestra vida. Entonces, ellos ya habían escuchado todo el juicio que Samuel pronunció sobre Saúl, ¿sí? Y no hicieron más que repetirlo con otras palabras. Todo esto entonces no tuvo nada que ver con un mensaje de parte de Dios, ¿sí? En ese momento en donde se le aparece el Espíritu, ni con la intervención de Samuel. Simplemente pues es una ilustración de lo bajo que había caído entonces aquel que había sido ungido como rey de Israel. Así que entonces allí finalizamos diciendo entonces que el que aparece ahí, ese espíritu, no es de parte de Dios, ni es tampoco Samuel. ¿Por qué? Porque para que Samuel le pueda hablar tendría que haber resucitado y eso la Biblia no lo muestra. Así que entonces es muy importante. ¿Qué horas son? Bueno, son las 8:59. No sé si ustedes me regalan, ¿no?, unos minuticos para también aclarar otros textos. Con respecto entonces a Samuel, ya si hay preguntas, pues usted me la escribirá ahorita en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para no de pronto aquí enredarnos. Ahora entonces vamos a ubicarnos en primer libro, primera de Pedro. Vamos a ir a primera de Pedro porque allí también hay un texto muy importante a analizarlo. Algunos me lo han preguntado por el interno, pero vamos aquí a mostrar un panorama entonces para todos. Dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Allí habla de unos espíritus encarcelados, ¿sí? Perdón, algunos piensan que esos espíritus encarcelados son gente muerta y que entonces los espíritus de ellos están vivos por allá en un más allá y que entonces allí Jesús fue mientras estuvo muerto y les predicó y les habló. Entonces vamos a mirar si eso es verdad. Sí, vamos a mirar, recuerden que la Biblia explica la Biblia, vamos a mirar si la Biblia, porque algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que nuestro Dios no es Dios de confusión, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios de paz y de orden. Así que entonces vamos a analizar y vamos a mirar por la palabra a qué hace referencia a esos espíritus, si son seres humanos que han muerto o si se refiere a otra cosa. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 en adelante, del 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y entonces algunos dicen, mire, pastor, ahí está diciendo que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Claro, yo no estoy diciendo que no, pero algunas personas dicen que son gente muerta. Eso sí, ya a eso sí yo le digo que no. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces, en el cual, dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, que se hace referencia a un momento específico en la historia. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Así que entonces esto es lo que encontramos ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Entonces la pregunta sería, ¿qué son o a qué se refiere entonces con espíritus encarcelados? Como les decía anteriormente, mucha gente al leer este pasaje y al mirar entonces la palabra espíritus, su mente lo traduce como gente muerta, que supuestamente vive como espíritus en una prisión.
Entonces, pues ese conocimiento no está fundamentado en la palabra del Señor. Y vamos a mirar entonces por qué. Sí, porque la palabra del Señor no usa la palabra espíritus para denotar hombres muertos, no resucitados. Sí, eso es muy importante entonces mirar. Entonces, para poder entender lo que son los espíritus encarcelados, tenemos que leer la palabra del Señor para ver cómo entonces la Biblia está entonces, cómo la palabra muestra en qué connotación entonces la palabra nos muestra un espíritu. Recuerde que cuando Jesús aparece, aquí pues adelantándome un poquito a lo que vamos a mirar cuando hablemos de la resurrección y la glorificación, adelantándome un poquito. Recuerde que cuando Jesús se les aparece a los discípulos, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Automáticamente cuando Jesús se le aparece y le dice eso a su mente, allí en su pensamiento, vino algo y ellos dijeron un espíritu. En otra expresión dice un fantasma. Entonces pensaron que era un espíritu. Pero Jesús, ¿qué les dice? Jesús les dice, mirad mis manos, mirad mis pies, vengan y toquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo, ¿sí? Entonces es muy importante mirar qué es lo que la Biblia entonces muestra. Cuando la Biblia se refiere al hombre, se refiere por la palabra alma. ¿Por qué se refiere a la palabra alma? Porque el alma es la personalidad del ser y el alma funciona cuando está el espíritu de vida y el cuerpo unido, ¿sí? Por eso en algún momento entonces el Señor entonces, o el apóstol expresa que nosotros estábamos entonces allí en una condición muertos, pero no físicamente, sino estábamos muertos espiritualmente. Entonces, mire que la parte física, hablando de la vida o la muerte física, entonces es cuando el espíritu vuelve a Dios, que es lo que vuelve a Dios, pero el alma queda inerte y el cuerpo vuelve al polvo. Así que entonces aquí no, esta expresión no hace referencia a gente muerta. Entonces, pastor, ¿a qué hace referencia? Vamos a mirarlo por la palabra. Entonces, mire que la palabra del Señor, ¿sí? Allí en Hebreos capítulo 1, mire lo que la palabra del Señor muestra allí. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Yo quiero que usted abra su Biblia. Vamos a mirar allí algo muy importante. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 7, para entender entonces quiénes son esos espíritus encarcelados. Ciertamente de los ángeles dice, mire, ¿de quién? De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. ¿A quién entonces es el Señor a los que hace espíritus? A los ángeles, ¿sí? Eso entonces, si usted se ubica más adelante, Hebreos capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, mire lo que dice. Allí confirma la palabra. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y mire lo que dice en el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que entonces allí ambos textos están haciendo referencia, ¿sí?, a seres o criaturas angelicales, pero no lo está usando la palabra para denotar o hacer referencia a gente muerta. Así que entonces, y la respuesta, entonces, para saber quiénes son esos espíritus encarcelados, está entonces en el libro de Judas, versículo 6. Recuerde que Judas solamente tiene unos versículos. Mire lo que dice allí Judas, versículo 6. Yo creo que usted se ubique. Judas está antesito de Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Mire que allí entonces hay una expresión, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Y a quién? Entonces son ángeles, ¿no? Dice el versículo, son ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que también son espíritus, entonces, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Mire que los ha guardado bajo oscuridad. Uno, en prisiones eternas, porque ellos el tiempo no les afecta, a nosotros sí. Ellos están entonces bajo una esfera de la eternidad. Prisiones eternas. ¿Para qué? ¿Para qué están bajo oscuridad en prisiones eternas? Para el juicio del gran día. Así que entonces mire que en Primera de Pedro,
capítulo 3, versículo 19. Entonces dice la palabra que el Señor fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿A cuáles espíritus? Entonces sigue diciendo que son ángeles, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Así que para ese momento, para Noé, ya entonces Satanás y todas las huestes que se rebelaron con él ya se habían revelado. Pero aquí hay otro suceso, ¿sí? Donde otras entonces potestades superiores, donde otros seres angelicales entonces pierden su dignidad y entonces se abandonan su propia morada. Y allí entonces el Señor al ver eso los encierra a ellos, ¿sí? A ellos no los tiene sueltos. A Satanás y a los demás ángeles que se rebelaron con él están actuando, están operando, porque ellos conquistaron y entonces quieren gobernar sobre el mundo. Por eso él es llamado el príncipe el príncipe del mundo, ¿no? O el príncipe de este siglo. Entonces, porque él quiere gobernar, pero a estos ángeles que perdieron su dignidad, que dice Judas, entonces el Señor los ha puesto bajo oscuridad en prisiones eternas. Así que entonces mire que la palabra muestra que esos espíritus son ángeles, ¿sí? No son gente muerta, porque muchos tienen el pensamiento que la gente muere y está viva, ¿sí? Que está por allá. Algunos piensan que están en el purgatorio, ¿sí? Y que hay que orar por ellos, ¿no, hermano? Ya el que está vivo sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Eso la palabra lo dice claramente. Así que entonces mire que eso no hace referencia. Sí, el Señor fue y le predicó a estos ángeles, porque recuerde que Pablo dice entonces en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, entonces dice que el Señor entonces dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que en Cristo, entonces, tanto los seres humanos, los terrenales, como los celestiales, serán juzgados por Jesucristo, ¿sí? Entonces, allí el Señor va a juzgar tanto a las potestades superiores como también a los terrenales por el evangelio. Así que entonces esto lo tiene el Señor allí. Fue y les predicó para qué? Para que ellos supieran lo que habían hecho y entonces lo que les viene pierna arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo predicó Jesús? No cuando Jesús estaba muerto, ¿sí? Sino cuando Jesús resucitó, porque recuerde que Jesús se ajustó en todo a lo que nosotros somos, ¿sí? Y entonces cuando Jesús resucita es que el ser de él, esa humanidad de él, vuelve a tener allí un desarrollo. Pero mientras Jesús está muerto, usted ve que Jesús no hizo ni milagros, ni tampoco fueron y tocaron la tumba y se sanaron paralíticos, ni se levantaron muertos, nada, nada de eso sucedió, ¿sí? Y cuando se levantó, entonces ellos pensaron que se había llevado el cuerpo, pero el Señor se les apareció con pruebas indubitables en sus manos. Esas pruebas indubitables hacen referencia a que no se pueden falsificar fácilmente, ¿sí? Porque incluso en el pensamiento del Sanedrit estaba diciéndole a los romanos, no, diga que alguien se lo llevó, pero allí pusieron entonces soldados y eso nos deja ver que entonces estaba custodiada allí la tumba y que el Señor se aparece con pruebas indubitables, ¿no? Y le dice a Tomás, uno de los discípulos de él, venga y mire que yo mismo soy, ¿sí? Él no dijo yo, no, venga y mire que yo mismo soy. Así que entonces es importante y creo que ahí entonces queda claro. ¿En qué momento Jesús va y les predica? Bueno, ya pues sería como suponer algo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto, entonces Jesús predicó, pero cuando está vivo, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Hay otro pasaje ahí mismo en Primera de Pedro, ya solamente me queda este y otro, y aquí terminamos. Para de una vez entonces aclarar todos estos pasajes, incluyendo un tercero, pero ese sí es fácil. Entonces vamos a mirar allí Primera de Pedro capítulo 4, ahí mismo Primera de Pedro capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 6, que aquí también algunos toman este versículo para crear doctrinas que no tiene fundamento bíblico. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Mire lo que dice allí, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces algunos dicen, mire, pastor, que ahí dice la Biblia que fue y se le predicó a los muertos. Y algunos piensan que esos muertos entonces son gente que ha muerto. Si yo cogiera a alguno de ustedes, los que están conectados, puede ser la hermana Andrea, la hermana Alicia, la hermana Albina, el hermano Antonio, el hermano Gustavo, si yo los cogiera a alguno de ustedes y lo trajera aquí a Chipatá y lo llevara aquí al cementerio,
Entonces, y yo le digo, mire, ese muerto, ese muerto se le predicó el evangelio. Y usted entonces dice, pastor, ¿y cómo así? ¿A los muertos le puede predicar el evangelio? No, es que cuando él estaba vivo, él escuchó la palabra, aceptó al Señor y él murió vivo para Dios. ¿Sí? Que aunque de pronto en su carne, mientras estaba vivo, aquí el pueblo lo rechazaba, hablaban de pronto mal de él, ay, ya le lavaron el cerebro, ay, ya se dejó convertir, una cosa y la otra, ya lo están engañando, ¿sí? Pero él muere y está vivo para Dios. Así que entonces mire que si usted lee desde el versículo 1 va a comprender a qué hace referencia. Esos muertos son muertos espirituales. Recuerde que en un momento Jesús dice, vaya y deje que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Entonces, claro que sí, dice aquí en el chat, la hermana Andrea Navarrete, muertos en el espíritu. Recuerde que Pablo dice en Efesios 1, Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A esos muertos es los que el Señor dice que se le predique el evangelio. Pero a los que están muertos en delito y pecado, a los muertos que están en la tumba, déjelos quietos porque ellos ya no saben nada. Mientras estés, tengas vida, mientras tengas fuerzas, haz lo que tu mano, lo que tus fuerzas te permiten hacer, porque al Seol, al sepulcro a donde vas, no hay ni ciencia, ni trabajo, ni sabiduría, ni nada. Así que entonces mire lo que dice desde el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los gentiles, a los que andan en ellos, a esto les parece cosa extraña que vosotros, los que estáis en Cristo, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Por eso cuando una persona se convierte, el Señor transforma. ¿Qué le dicen? Uy, ¿qué le pasó? Pero si a usted antes le gustaba el trago, a usted antes le gustaba el bailar, antes le gustaba esto, ¿por qué ahora ya no? Porque entonces está allí, entonces vivo para Dios y hay una transformación en su ser. Entonces a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Esa expresión a los vivos hace referencia entonces a la parte espiritual, ¿sí? No tanto a la parte física, porque sabemos que todo hombre vamos a morir, inclusive para ser glorificados tenemos que morir, pero es más que toda la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la parte espiritual es gente que está viva para Dios, pero hay gente que está muerta para Dios. Usted y yo tendremos que pasar frente al tribunal de Cristo y los muertos en espíritu tendrán que ser juzgados, ¿no? Entonces mire que allí entonces dice para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, ¿sí? Pero entonces vimos que esos muertos son muertos en espíritu, no físicamente, porque los muertos físicamente ya no saben nada. ¿Para qué? Entonces dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. O sea, en carne a nosotros nos vituperan, ¿sí? Hablan cosas de nosotros mintiendo, somos perseguidos, somos maltratados porque hemos aceptado a Jesucristo. Creo que ninguno de los que está aquí conectado y de los que, bueno, después van a ver la reproducción, creo que ninguno de los que ha aceptado a Jesucristo, ninguno nunca de pronto nunca, no puede decir, no, a mí nunca me han vituperado por Cristo. No, creo que a todos nos han vituperado en algún momento de la vida por aceptar a Jesucristo. Sí, creo que a todos. El vecino le hizo feo, el amigo que tanto lo estimaba, de pronto ya lo ve como bicho raro. La familia también lo rechaza, habla mal, una cosa, hasta le dice, no, esa gente está llena de demonios. Y bueno, muchas cosas que han dicho contra nosotros. Entonces dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu. ¿Sí? Ese vivan en espíritu es que el espíritu esté vivo, o sea, que ese ser esté vivo para Dios. Y cuando una persona muere viva para Dios, entonces dice Pablo, no se pongan tristes por los que mueren, ¿sí? ¿Sí? Como los que no tienen esperanza. Allí pone entonces un paralelo, que no tenemos que ponernos tan tristes por los que mueren con esperanza, y sí póngase triste con el que muere sin esperanza. Ese sí duele. Yo he tenido el caso de hablar con personas que, inclusive todo el caso de un señor que él asistía a la iglesia y lo visitaba, él me atendía lo más de bien. Y el Señor me lo puso el día que iba a morir. Le hablé y le dije, mire, don Alfonso, usted sabe que el Señor le ha dado oportunidad, búsquelo, acéptele.
no quería aceptar el bautismo, no quiso creer en el Señor y escuchó, pero no fue hacedor de la palabra. Y ese día le dije, pila porque usted, no sé si yo muera primero que usted o usted muera primero que yo, pero algún día nos llegará la muerte. Oiga, y esa tarde el hombre muere. Yo que oro por él y al ratico la familia, la esposa después me comenta que como casi a la hora, él muere. Un infarto le dio y ahí quedó. Así que entonces mire que es muy importante, ¿sí? Y ese hombre me dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque murió muerto para Dios, ¿sí? Valga la redundancia ahí. Entonces, mire que entonces dice, pero vivan en espíritu según Dios. Así que entonces ahí no se está haciendo referencia a muertos físicamente, sino espiritualmente, porque si hay muertos espiritualmente, ¿sí? Que están muertos en delitos y pecados. Creo que ahí entonces, si quedan preguntas o dudas, ustedes me mandan al WhatsApp ahorita. Hay otro pasaje entonces que está en Apocalipsis capítulo 6, ya aquí vamos finalizando. Apocalipsis capítulo, capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, yo creo que usted abra su Biblia, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que entonces pareciera que estos muertos están allí clamando al Señor después de muertos, ¿sí? Y entonces algunos han dicho, bueno, pastor, mire que ahí están hablando los muertos, o sea que sí hay vida después de la muerte. Pero recuerde que esos muertos que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, todavía no han muerto, ¿sí? Todavía no han muerto. Esos todavía están vivos, porque todavía no se ha ejecutado eso está virgen, ¿sí? En la palabra, eso todavía no se ha ejecutado. Así que eso es una visión, eso no es algo que ya haya sucedido, eso es una visión y allí el Señor le está mostrando a Juan, ¿sí? Lo que ellos están entonces esperando, ¿sí? Y lo que entonces ellos expresan como en una especie de visión mostrando, Señor, lo que ellos expresan una vez entonces ellos están en un momento de esa persecución o están recibiendo ese castigo, porque ellos están esperando que el Señor regrese, que Él venga, que Él los defienda, pero entonces muchos de ellos van a morir antes de que eso ocurra. Así que entonces eso es una visión que allí entonces el Señor le está mostrando a Juan, pero no es entonces que los muertos estén allí hablando. Así que entonces es algo que el Señor sabe que ellos esperan que el Señor venga, que juzgue, pero que entonces ellos pues van a morir por creer en Jesucristo, que eso lo estaremos ampliando. Todavía nos falta bastante aquí de escatología. Yo espero que ustedes no se vayan a aburrir porque el estudio de la palabra es algo muy interesante. A algunos les parece aburrimiento, pero para otros es algo que nos apasiona. Ya el último pasaje, entonces diría alguien, es como la ñapa, ¿verdad? Creo que son todos los pasajes que encontramos así como polémicos. Cuando entonces se le aparece allí, está Jesús en la transfiguración. ¿Sí lo han leído? Entonces allí entonces está Jesús, aparece Elías y aparece entonces Moisés y está Pedro ahí. Dice, bueno, hagamos aquí 3 enramadas. Pero entonces algunos dicen, mire, pastor, si los muertos nada saben y ellos no pueden venir a la vida, ¿por qué entonces apareció Jesús con Elías y Moisés ahí en el monte de la transfiguración? Entonces recuerde que el mismo pasaje nos dice que Jesús le dice a Pedro, no le digas a nadie la visión, ¿sí? No le digas a nadie la visión. Así que eso es una visión, ¿sí? Lo mismo que pasó con Juan en Apocalipsis, pasa ahí con Pedro, porque es el Señor tratando personalmente con Pedro. Mire que Pedro, si usted analiza bien el pasaje, es como el que está ahí atento, después de que ellos pues quedan como de pronto en un sueño, es como el que está atento, ¿no? Y el Señor allí entonces le muestra una visión. Entonces, si usted lee el pasaje, lo va a comprender. Léalo y usted subraye donde dice entonces, no le digas a nadie la visión. Así que entonces creo que terminaríamos. Si usted tiene otro pasaje que de pronto entonces es polémico, que usted dice, pastor, mire, de pronto lo han usado o que de pronto yo creo que está hablando de gente muerta, entonces envíemelo al WhatsApp y lo analizamos por la palabra. Así que vamos a darle gracias al Señor. Creo que entonces esto sería todo. Ya quería como explicar bien esto,
para que, hermanos, nosotros creamos lo que la palabra dice, lo que es conforme a la voluntad, al pensamiento divino, para que nosotros no estemos de pronto siendo engañados por el enemigo, ni tampoco emocionalmente el enemigo juegue con nosotros, ¿sí? Que el enemigo él está interesado en jugar con la gente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que no permitir eso, porque el Señor nosotros nos ha hecho más que vencedores. Así que ya si usted permite que el enemigo juegue con usted, es porque usted quiere, pero la palabra es muy clara. Así que vamos a darle gracias al Señor. Espero que esto resulte en bendición para su vida, en edificación. Y usted, hermanos, se pare firme en la palabra, se pare firme. Por eso Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mañana se puede levantar alguien y decir, no, el Señor me dijo que el arrebatamiento de la iglesia es pasado mañana. Usted verá si le cree, pero la palabra es fiel. Sí, mire, por ahí un hermano me envió, no sé si está conectado, me envió un audio, un video de un personaje que salió diciendo que el arrebatamiento de la iglesia era en marzo de este año. Él me lo envió como en noviembre del año pasado y yo le dije al hermano, usted se dará cuenta que llega ese día y ese día no es. ¿Por qué? Porque es que la palabra es perfecta. Entonces, hermanos, no le pongamos duda a lo que es de Dios. Hay gente que cuestiona lo que es de Dios. No le pongamos duda a eso. Cuestiona lo que es del diablo. Eso sí, cuestiónelo. Entonces, pero lo que es de Dios, hermano, usted respételo, usted adórelo a Él, usted créale a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice, bienaventurados los que creyeron. Entonces, los que creen, bienaventurados los que creen, bienaventurados los que no han visto y creen. Entonces, es muy importante basarnos en eso. No sea niño espiritual creyendo. A mí me da risa cuando me mandan hermanos mensajes, testimonios de gente que ha muerto y yo le digo, no se ponga usted a abrir puertas. Usted crea la palabra. Claro que sí, eso impacta y bueno, gloria a Dios por lo que el Señor hace en esos hermanos, pero basémonos en la palabra. Hay gente que vive de testimonios y no vive de la palabra, solamente emociones, pero no son, no, y son así fluctuantes en el Evangelio. Entonces, hermano, basémonos en la palabra. Es un consejo aquí como, bueno, en lo poco que sé de la palabra, pero la palabra me ha enseñado eso, a creer en la palabra. Vamos a darle gracias al Señor, estar entonces atentos allí en el WhatsApp para poder entonces colaborarles si hay de pronto alguna otra inquietud. Bendito Dios y Padre celestial, amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú has dado a nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, glorificándote a través de ella nuestro ser. Sigue, Señor, esa buena obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros. Señor, que cada día, Señor, nuestra mente, nuestro ser tenga luz, que esté cubierto de esa luz, de tu gloria, de tu palabra, Señor Jesucristo, porque queremos, Señor, ver las cosas, Señor, como tú las ves. Queremos, Señor, andar en tu voluntad. Queremos, Señor Jesús, agradarte en todos nuestros caminos. Por eso, Señor Jesús, aquí hoy estamos delante de ti, apasionados por esa palabra. Señor, te pedimos, Señor, que seas guardando nuestras vidas. Señor, guárdanos de todo peligro, de toda tentación. Líbranos, Señor, de toda tentación. También seas tú, Señor, allí guardándonos de toda peste, de toda enfermedad. Señor Jesucristo, seas tú proveyendo las cosas que tú sabes que tenemos necesidad y seas tú, mi Dios, cada día revistiéndonos con tu presencia gloriosa. En tu nombre glorioso de Jesús te damos gracias por este momento. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, entonces desearles una feliz noche